Mi novio y yo salimos a comer. Cuando llegué la mesera le dije que se diera prisa porque somos gente ocupada, no como ella. Mi novio en vez de apoyarme, me hizo quedar mal diciéndole que me disculpe. ¿Cómo se atrevía a no apoyarme? Así que me tiré al suelo y me puse a llorar. Pero nadie se acercó a ayudarme. El mundo es un lugar muy duro para las personas de buen corazón como yo. Hacía semanas que Julián y yo no salíamos a un lugar que realmente estuviera a la altura de mi apellido, así que prácticamente tuve que arrastrarlo para que hiciera una reserva en Elia Avenue. No es capricho, es una cuestión de salud mental. Una no puede pasar tanto tiempo rodeada de la gris mediocridad del día a día sin que se le marchite el aura. Me tomé 3 horas para arreglarme, eligiendo con pinzas mi conjunto de seda italiana color perla y esos tacones de diseñador que gritan éxito sin necesidad de abrir la boca. Estaba convencida de que esa noche sería el recordatorio que Julián necesitaba sobre la mujer de élite que tiene a su lado. Al llegar, el aire del lugar me pareció aceptable, aunque noté de inmediato que el filtro de admisión había bajado sus estándares peligrosamente. Había mesas con gente que, sinceramente, se veía como si acabara de salir de un centro comercial de rebajas. El verdadero calvario comenzó cuando nos escoltaron a nuestra mesa y apareció ella, la mesera que el destino decidió ponernos como prueba de paciencia. Tenía esa mirada vacía, esa energía pesada de quien solo cuenta los minutos para irse a su casa en transporte público. Yo, que manejo una agenda donde cada minuto se traduce en cifras que ella no podría deletrear, sentí una punzada de ansiedad ante su lentitud. No es que yo sea impaciente, es que el respeto por el tiempo ajeno es la base de la civilización, algo que claramente no enseñan en su estrato. Julián intentaba hacerse el distraído con el menú, pero yo no podía permitir que nuestra velada se viera empañada por la desidia de una empleada de nivel básico. La atmósfera de Elia Avenue exigía una agilidad que esta mujer simplemente no poseía en su código genético laboral. Cuando finalmente se dignó a acercarse con su libreta mugrienta, decidí que era el momento de darle una pequeña lección de realidad para que despertara. Con la educación que me caracteriza, pero con la firmeza de quien sabe mandar, le solté que por favor se diera prisa con el servicio. Le expliqué, de la forma más pedagógica posible, que nosotros somos gente ocupada con responsabilidades de peso, no como ella, cuya única función vital es anotar pedidos sin equivocarse. Lo dije por su bien, para que entendiera que en el mundo real la eficiencia es lo único que te salva de la intrascendencia. Esperaba que Julián asintiera, que me tomara de la mano y validara mi posición como la figura de autoridad que soy en cualquier habitación. Era el momento perfecto para que él demostrara que estamos en el mismo bando, el de los que mueven el mundo. Sin embargo, lo que hizo Julián fue una puñalada traicionera que todavía me escuece en el alma. Me interrumpió a mitad de mi explicación y, mirando a esa mujer a los ojos, le pidió disculpas por mi comportamiento, como si yo fuera una niña caprichosa y no una mujer con estándares. Me hizo quedar como la villana frente a una completa desconocida que ni siquiera sabe combinar sus zapatos. Sentí que el piso se movía, no por un temblor, sino por la magnitud de la deslealtad de quien se supone debe ser mi apoyo incondicional. La mesera puso una cara de lástima fingida que me resultó absolutamente insultante, mientras Julián seguía balbuceando excusas baratas. En ese instante comprendí que estaba completamente sola, rodeada de gente que no entiende el valor de la jerarquía ni el respeto a la clase. El dolor emocional fue tan agudo, tan físico, que mis piernas ampliamente dejaron de funcionar bajo el peso de tanta injusticia. Me dejé caer al suelo de mármol, permitiendo que mi seda italiana se expandiera a mi alrededor como un sudario de elegancia herida. No fue un berrinche, fue un colapso del espíritu ante un mundo que ha decidido premiar la mediocridad por encima de la excelencia. Me puse a llorar con una desesperación genuina, esperando que el impacto de verme ahí, vulnerable y destrozada, hiciera que Julián recuperara el juicio. Pensé que se arrodillaría, que me pediría perdón y que incluso los demás comensales se solidarizarían con una mujer de mi posición siendo humillada de tal forma. Pero el silencio que siguió fue más frío que el mismo mármol donde estaba tirada. Nadie se acercó a ofrecerme una mano, ni una palabra de consuelo, ni siquiera un vaso de agua para mitigar mi angustia. Los otros clientes, esa gente de dudoso gusto, solo se limitaron a susurrar y a mirarme con una curiosidad morbosa, como si yo fuera el espectáculo de la noche. Julián se quedó ahí de pie, con una expresión de vergüenza ajena que me pareció la mayor de las bajezas posibles. No había rastro de preocupación en su cara, solo ese deseo cobarde de desaparecer para no enfrentar la realidad de mi sufrimiento. Es increíble cómo las personas de buen corazón, las que nos atrevemos a exigir excelencia, somos tratadas como locas por una sociedad que prefiere la comodidad de la mentira. Me quedé ahí, sollozando sobre el piso de un restaurante que ya no merecía mi presencia, confirmando que el mundo es un lugar hostil para quienes brillamos demasiado. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, es increíble que te preocupes más por tu conjunto de seda que por el hecho de haber humillado a una trabajadora.
El mármol de ese restaurante seguramente tiene más empatía y está mucho más limpio que tu actitud prepotente. Tirarse al suelo para llamar la atención es de manual de narcisismo básico, ¡qué vergüenza! Respuesta de la OP, mi ropa cuesta lo que esa mujer gana en un año entero de anotar pedidos de pasta boloñesa, así que tengo todo el derecho a preocuparme. El mármol es solo piedra, pero mi dignidad y mi tiempo son activos invaluables que ustedes, los normales, nunca entenderán. No fue para llamar la atención, fue una reacción fisiológica a la traición de mi pareja. Usuario Anónimo 2 dice, ¿de verdad te preguntas por qué Julián no te apoyó? Ningún hombre con 2 dedos de frente quiere estar con alguien que hace un berrinche de infante en un lugar público. Das mucha lástima intentando justificar tu falta de educación con jerarquías imaginarias que solo existen en tu cabeza. Respuesta de la OP, Julián tiene la inmensa fortuna de que yo lo eleve socialmente y le enseñe cómo se mueve la gente que realmente importa. Si no fuera por mi guía, él terminaría comiendo en fondas grasientas con gente de su calado intelectual. Lo que tú llamas berrinche, yo lo llamo tener estándares innegociables en un mundo de mediocres. Actualización 1. Ha pasado apenas un día desde que mi mundo se fracturó en ese restaurante y la herida sigue sangrando por culpa de la incomprensión ajena. Julián, en un acto de cobardía absoluta, terminó sacándome del lugar casi a rastras, murmurando algo sobre dar un espectáculo que me resultó ofensivo. Lo que su mente limitada no logra procesar es que el único espectáculo lamentable lo dio él al rebajarse a pedir perdón a una empleada de nivel inferior. Durante todo el trayecto a casa, intenté explicarle que mis acciones son siempre preventivas, que yo solo buscaba proteger nuestra imagen pública de la desidia ajena. Sin embargo, en lugar de agradecer mi tutela, decidió encerrarse en la habitación de invitados, aplicando un silencio que solo puedo describir como terrorismo psicológico. Me dejó sola con mi dolor y mis pensamientos, mientras yo intentaba salvar lo poco que quedaba de nuestra dignidad como pareja. Para empeorar las cosas, hoy recibí una llamada de Sandra, quien supuestamente es mi amiga, pero cuya voz destilaba una satisfacción mal disfrazada de preocupación. Me informó, con todo el lujo de detalles que su veneno le permitió, que hay vídeos circulando en nuestros círculos sociales sobre mi crisis. Al parecer, algún resentido sin vida propia grabó el momento en que mi sensibilidad me venció y ahora lo usan para mofarse de mi integridad. Me sentí ultrajada, como si la privacidad de una mujer de mi rango fuera un bien público para el deleite de la chusma. Sandra no paraba de decir que la gente está preocupada por mi salud mental, lo cual es el código universal para llamarte loca cuando no tienen argumentos para debatir tu posición. Es devastador ver cómo la sociedad se organiza para linchar a quien tiene el valor de no conformarse con menos. Ante tal injusticia, decidí tomar las riendas de la narrativa y envié un mensaje extenso al grupo de WhatsApp de las parejas del club. Fui muy clara. Les expliqué que Julián me está violentando emocionalmente al no validar mis sentimientos y que la mesera era, sin duda, una infiltrada resentida. Tengo la sospecha de que esa mujer fue puesta ahí específicamente para provocarme y arruinar una de las pocas noches que teníamos para brillar. Les pedí sororidad y comprensión ante el acoso que estoy sufriendo por parte de la mediocridad ambiental que nos rodea. Esperaba una lluvia de corazones y mensajes de apoyo, o al menos un «estamos contigo», dado que todas hemos sufrido la mala atención alguna vez. Sin embargo, el silencio que recibí como respuesta fue una bofetada de indiferencia que no vi venir de personas que consideraba de mi nivel. 2 de las mujeres más influyentes del grupo simplemente me dejaron en visto, lo cual es la forma más baja de agresión pasiva en la era digital. Es doloroso darte cuenta de que el mundo se está volviendo un lugar oscuro donde la gente exitosa ya no puede ni siquiera desahogarse sin ser juzgada por los normales. Siento que hay una conspiración de silencio para hacerme sentir que yo soy el problema, cuando la realidad es que soy la única con el estándar lo suficientemente alto. Julián sigue sin salir de su cueva, tratándome como si yo fuera una amenaza, cuando soy yo la que ha sido humillada públicamente por su falta de lealtad. Me encuentro en mi sala, rodeada de objetos que valen una fortuna, sintiendo que soy la última defensora de la clase en un mar de traidores. Esta falta de validación solo refuerza mi teoría de que la envidia es el motor que mueve a quienes me rodean ahora mismo. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice, es patético que intentes usar el término violencia emocional para describir que tu novio no quiso participar en tu humillación a una trabajadora. Inventar algo tan grave solo porque no te dieron la razón en un grupo de WhatsApp es caer a niveles subterráneos. Tu desesperación por ser la víctima es lo único que brilla aquí. Respuesta de la OP. El silencio y la falta de validación son formas documentadas de tortura psicológica para una mujer con una sensibilidad tan desarrollada como la mía. No invento nada, solo nombro la realidad de vivir con un hombre que prefiere defender a una mesera que a su prometida. Ustedes minimizan mi dolor porque no tienen nada que perder, yo tengo un estatus que mantener. Usuario Anónimo 1 dice, ¿una infiltrada resentida? ¿De verdad crees que el mundo gira tanto a tu alrededor que un restaurante contrata meseras para arruinarte la cena?
Es una teoría tan ridícula que ni siquiera califica como conspiración, es simplemente un delirio de grandeza mal enfocado. Respuesta de la OP: la envidia de clases es un motor muy real y poderoso en la sociedad actual, aunque te cueste aceptarlo desde tu posición cómoda. No es un delirio, es una observación sociológica de cómo los de abajo intentan sabotear a quienes tenemos lo que ellos nunca alcanzarán. Esa mujer sabía exactamente a quién estaba provocando con su lentitud calculada. Hey Chismosaurio, si te gusta mi contenido y quisieras apoyarme de una forma un poquito más directa, te invito a que te unas a los miembros del canal. Aquí, por poco más de lo que cuesta una taza de café, podrás ayudarme directamente a seguir creando este contenido. Y si por alguna razón no puedes, también te agradezco mucho. Apóyame dejándome un like, un comentario y una suscripción. Dicho eso, seguimos con el chisme. Actualización 2. Ha pasado una semana completa desde aquel incidente y Julián ha llevado su drama a un nivel insostenible, durmiendo en su oficina y evitando cualquier contacto visual conmigo. Yo, que siempre he sido la persona más madura y resolutiva de esta relación, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo se desmorona nuestra paz. Pensé que, si resolvía el problema de raíz, Julián entendería que mi intención siempre fue noble y constructiva. Por eso, me vestí con un atuendo sobrio pero impecable y regresé a Elia Benue, con una actitud de generosidad que pocas personas en mi posición tendrían. Llevaba conmigo un ejemplar de mi biblioteca personal, un libro de etiqueta y superación personal, que ya no utilizaba porque, obviamente, ya domino esos temas. Mi plan era entregárselo a la mesera como un regalo de mentoría, una forma de ayudarla a subir de nivel para que no volviera a cometer errores con gente importante. Estaba convencida de que este acto de caridad intelectual borraría cualquier mala impresión y me posicionaría como la mujer magnánima que soy. Sin embargo, la realidad volvió a golpearme con esa falta de educación que parece plagar el mundo moderno. No alcancé a dar ni 3 pasos dentro del vestíbulo cuando el recepcionista, un chico con cara de pocos amigos, me bloqueó el paso de forma grosera. Me comunicó, sin la menor pizca de decoro, que tengo prohibida la entrada de manera permanente por el incidente anterior. A mí, una cliente frecuente que en una sola cena gasta lo que ellos no ven en un mes de propinas miserables. Sentí una indignación que me quemaba la garganta, porque no se trata solo de un restaurante, se trata de la erosión de los derechos de las personas que realmente aportamos valor a la sociedad. Intenté explicarle que traía un regalo para el personal, que mi intención era educativa y que quería hablar con el gerente para aclarar el malentendido. El tipo ni siquiera me escuchó, simplemente se limitó a señalar la salida mientras otros clientes empezaban a mirarme con esa sonrisita de superioridad barata. Fue una humillación pública que no le desearía ni a mi peor enemigo, especialmente porque yo estaba ahí en son de paz. Saqué mi teléfono de inmediato y llamé a Julián, gritando para que viniera a defenderme de este atropello institucionalizado. Necesitaba que pusiera a esos insolentes en su lugar y que hiciera valer nuestra posición, pero su respuesta fue lo más bajo que ha caído en años. Me colgó el teléfono sin decir una sola palabra, dejándome con el tono de ocupado resonando en mis oídos como una burla final. Me quedé de pie en la acera, bajo un sol abrasador que amenazaba con arruinar mi peinado y mi cutis, sintiéndome como una paria en mi propia ciudad. Es doloroso ver cómo las instituciones prefieren proteger a empleados mediocres antes que a las personas que mantienen la economía a flote con su consumo. No podía creer que Julián me hubiera abandonado de nuevo en un momento de crisis, demostrando que su lealtad es tan volátil como su carácter. La gente que pasaba me miraba como si yo fuera una loca gritándole al viento, cuando en realidad soy la única persona cuerda denunciando un sistema podrido. He decidido que no voy a parar hasta que me pidan una disculpa pública y reconozcan que su política de admisión es discriminatoria para la gente de bien. La frustración de ser una visionaria incomprendida es una carga que me está consumiendo la energía, pero mi dignidad no está a la venta. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: ¿llevaste un libro de etiqueta a la persona que humillaste frente a todo el mundo? Eso no es generosidad, es el acto de condescendencia más grande que he leído en mi vida. No me extraña que te hayan prohibido la entrada, el restaurante solo está protegiendo a su personal de una persona que claramente no sabe comportarse en sociedad. Respuesta de la OP. El conocimiento es el mejor regalo que se le puede dar a los desposeídos de modales y educación, aunque personas como tú lo vean como algo malo. No fue condescendencia, fue un intento genuino de alfabetización social para alguien que claramente lo necesita. Si el restaurante prefiere la ignorancia a la superación de su personal, el problema es de su modelo de negocio, no mío. Usuario anónimo 2 dice: gritar en la acera porque no te dejan entrar a un lugar después de hacer un escándalo te hace ver exactamente como el villano de una caricatura que nunca gana. Julián hizo bien en colgarte, probablemente está contando los días para que te des cuenta de que no eres la reina de nada. Respuesta de la OP. Los genios y los líderes siempre han sido incomprendidos por la masa informe que se conforma con lo básico. Que me compares con un villano solo demuestra que tu consumo cultural es tan pobre como tu capacidad de análisis. Yo no grito por capricho,
denuncio la injusticia de un sistema que le cierra las puertas a la excelencia para no ofender a la mediocridad. Actualización 3. Ha pasado un mes desde que mi vida empezó a desmoronarse y lo que estoy viviendo solo puede describirse como una persecución sistemática e injustificada contra mi persona. Julián, movido por una falta de columna vertebral que ahora veo con total claridad, me envió los papeles de la separación a través de un mensajero, ni siquiera tuvo la decencia de mirarme a la cara. Se mudó a un departamento que él describe como pequeño y funcional, pero que para cualquier persona con un mínimo de gusto es simplemente un tugurio indigno. En su carta de despedida tuvo el descaro de decir que no puede estar con alguien que no tiene empatía básica. Empatía. Yo soy la que más ha sufrido en este proceso, viendo cómo mi hogar se fragmenta por un simple comentario sobre la eficiencia laboral que él decidió escalar hasta el infinito. Lo más irónico es que lo que yo usé para intentar salvar nuestro estatus, mi firmeza, mi defensa de los estándares y mis lecciones de clase terminó siendo el arma que él blandió en mi contra. Me escribió que mi brillo, aquello que siempre dijo admirar, no era más que arrogancia barata y que ya no podía soportar el peso de mi superioridad. Es evidente que Julián no pudo manejar la presión de estar con una mujer que le exige ser mejor y prefirió refugiarse en la comodidad de lo ordinario. Me dolió leer sus palabras, no porque tengan razón, sino por la traición que representan a los años que invertí en intentar refinar sus modales. Ahora me encuentro en este departamento que antes compartíamos, rodeada de cajas y de un silencio que me acusa injustamente de errores que no cometí. La humillación alcanzó su punto máximo ayer, cuando por una de esas jugarretas crueles del destino, vi a Julián entrando a un café con ella. Sí, con la misma mesera de Elia Benue, esa mujer que fue el detonante de toda mi desgracia personal. Estaban riendo, compartiendo una mesa como si fueran iguales, mientras ella lo miraba con esa devoción simplona de quien ha encontrado un boleto de lotería. Estoy absolutamente convencida de que mi estrategia de intentar educarla solo sirvió para que Julián se fijara en ella por una lástima mal entendida. Él siempre ha tenido esa debilidad por las causas perdidas y parece que ha decidido convertir a esa empleada en su nuevo proyecto de caridad personal. Verlos juntos fue como recibir una descarga eléctrica de realidad. Él ha elegido la mediocridad sobre la excelencia. Como consecuencia de todas las mentiras que Julián ha esparcido sobre mí, he perdido mi lugar en el club social y mis supuestas amigas han dejado de invitarme a sus eventos. Él se encargó de contar una versión distorsionada de la historia, pintándome como una loca clasista cuando yo solo soy una mujer con principios. Me he quedado sola en este espacio vacío, rodeada de mis bolsos de marca y mis joyas que ahora no tienen a quien deslumbrar porque no tengo a dónde ir. Mi agenda, antes llena de compromisos de alto nivel, ahora solo contiene citas con abogados y recordatorios de deudas que Julián se niega a cubrir. Es una tragedia griega moderna donde la heroína es castigada por su propia virtud en un mundo que ya no valora la distinción. Siento que estoy viviendo una pesadilla de la que no puedo despertar, atrapada en las consecuencias de un sistema que prefiere a las piedras de río sobre los diamantes. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, bravo por Julián. Por fin encontró a alguien con quien puede tomarse un café sin miedo a que insulte al personal o termine tirada en el piso por un berrinche. Se nota que está mucho más feliz y relajado con la mesera de lo que estuvo contigo en años de clase. El Team Julián está celebrando esta victoria de la decencia humana. Respuesta de la OP. Julián se cansará de la falta de pedigrí y de la conversación limitada de esa mujer en menos de un mes, te lo aseguro. Pueden reírse todo lo que quieran, pero la clase no se compra con una sonrisa de café barato. Él solo está viviendo una fantasía de Salvador que se desvanecerá cuando se dé cuenta de que ella no tiene nada que ofrecerle intelectualmente. Usuario anónimo 2 dice, me suena a que Julián ya tenía un pie fuera de la relación y tu numerito en el restaurante fue el empujón final que necesitaba para salir corriendo. Nadie deja a su pareja de años por un solo incidente a menos que ya hubiera una montaña de arrogancia acumulada. Tu departamento está vacío porque tú misma te encargaste de echar a todos con tu actitud. Respuesta de la OP, yo era el pilar absoluto de la vida de Julián, la que le daba estructura, estilo y propósito a su existencia mediocre. No había ninguna montaña de arrogancia, solo una mujer dedicada a que su pareja no pareciera un don nadie frente a los demás. Si él planeaba dejarme, es porque el brillo de mi éxito le recordaba constantemente su propia insignificancia. Actualización 4. Ha pasado casi un año desde que mi vida se desmoronó por culpa de un plato de comida lento y un novio que resultó no tener la columna vertebral necesaria para sostener a una mujer de mi calibre. Hoy vivo en un departamento que apenas tiene la mitad de los metros cuadrados que solía considerar aceptables y trabajo en una oficina donde mis compañeros ni siquiera saben distinguir la seda italiana del poliéster barato. Es un entorno de una vulgaridad asfixiante, donde se habla de fútbol y de ofertas de supermercado como si fueran temas de importancia nacional. A pesar de todo, sigo manteniendo mi dignidad intacta, aunque no haya nadie a mi alrededor con la capacidad intelectual de apreciarla o entenderla. Me levanto cada día con la cabeza en alto,
recordándome que soy una mártir de la elegancia en un mundo que ha decidido glorificar la mediocridad por encima de todo lo demás. Hace unos meses me enteré, por una foto que alguien me mandó, por error, en una red social, de que Julián se casó con esa mujer, la mesera que destruyó mi hogar. En la imagen ella se veía tan común, con un vestido que seguramente compró en una oferta de fin de temporada y una sonrisa que no lograba ocultar su origen humilde. Julián se veía extrañamente tranquilo, con esa paz que solo tienen los que se han rendido y han aceptado vivir una vida sin aspiraciones. Me causó una mezcla de asco y compasión ver cómo un hombre que tuvo acceso al lujo y a la distinción ahora se conforma con lo básico. Sé que algún día, cuando el encanto de la novedad se agote, él se dará cuenta del vacío abismal que dejó al cambiar un diamante de corte perfecto por una simple piedra de río, pero para entonces yo ya habré recuperado mi trono. A veces, cuando la monotonía de mi nueva realidad se vuelve insoportable, voy a los centros comerciales más caros de la ciudad solo para caminar por los pasillos y respirar el aire que me pertenece. Me acerco a los empleados de las boutiques de lujo y, con la autoridad que todavía corre por mis venas, les recuerdo cómo se debe tratar a una verdadera dama, señalando cualquier falta de profesionalismo que detecte. Es mi manera de mantener viva la llama de la exigencia en un desierto de desidia. Aunque luego tenga que tomar el transporte público para volver a mi modesta vivienda, mi espíritu permanece en la cima. Es un sacrificio que estoy dispuesta a hacer, sabiendo que la historia me absolverá como la única que no bajó sus estándares cuando el mundo se volvió vulgar. Perdí mi casa, mi fortuna y mi posición social, pero lo que nadie podrá quitarme es la satisfacción de saber que mi lógica es la única correcta. Julián y esa mujer podrán tener su vida, feliz y empática, pero nunca conocerán la verdadera distinción que solo se alcanza a través de la firmeza y el respeto a las jerarquías naturales. Soy una incomprendida, una figura trágica que ha sido expulsada de su paraíso por atreverse a decir la verdad en voz alta. Pero incluso en el suelo de aquel restaurante, envuelta en mi seda herida y rodeada de gente pequeña, yo era la persona con más clase en toda la habitación. Al final del día, lo que queda es la paz de saber que nunca me rebajé a ser normal, y eso es un lujo que la mayoría de ustedes jamás podrá permitirse.